A la doctora María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Senadora, bienvenida, feliz mediodía. Muy buenas tardes, Alejandro, para usted y para todos los oyentes y para el doctor Luna, compañero de panel. También está con nosotros, asimismo, el doctor David Luna, exministro, director del Centro de Pensamiento al Centro. Doctor Luna, gracias también por acompañarnos. Alejandro, buenas tardes para usted, para sus oyentes, para la querida senadora María del Rosario Guerra y para todos en la mesa de trabajo. Por supuesto, en los últimos días, y muy seguramente seguiremos conversando sobre ese tema también en las próximas semanas, tiene que ver con ese proyecto de reforma tributaria o reforma social, como prefiere llamarlo el gobierno del presidente Iván Duque. Hubo una reunión en las últimas horas, que coincide además con un anuncio del presidente de la República, con la bancada del Centro Democrático. Allí se ratificó que no se aumentará el IVA a productos tan sensibles como el chocolate, el azúcar, la sal, el café. También tenemos entendido, se acordó con la bancada de gobierno que las personas que ganan más de 2 o 3 millones de pesos declaren pero no paguen impuesto, pero lo que sí podría quedar allí es el impuesto al patrimonio. ¿Qué opinión tienen luego de estos anuncios que se han hecho por parte del gobierno nacional, lo que se ha conocido de cómo quedaría ese proyecto, senadora María del Rosario Guerra? Alejandro y queridos oyentes, el gobierno del presidente Iván Duque comprometido con ayudar a los hogares más vulnerables que se han visto afectados por la grave situación de la pandemia, donde la pobreza pasó de cerca del 35% al 44%, y a ayudar a tantas pequeñas y medianas empresas que vieron sus negocios afectados y preservar así el empleo, pues se ha comprometido este año continuar en una labor de giros extraordinarios de programas sociales, de darle gratuidad educativa a los estratos 1, 2 y 3 que acceden a la educación superior, de ayudar a los jóvenes que tienen el más alto desempleo para que las empresas que los vinculen durante 5 años va a asumir el gobierno los parafiscales, entre otros temas. Tiene que buscar esos ingresos y por eso es el momento de la solidaridad y por eso esta reforma que no se esperaba, que la hubiéramos querido, se necesita porque necesitamos esos ingresos. Entonces, lo que se ha venido hablando fundamentalmente es que las personas y las personas de más altos ingresos sean sobre las cuales recaiga la tributación y las empresas que les ha ido bien y que tienen un comportamiento mejor sean también las que apoyen a través de mantener el impuesto de renta. Entonces es como la filosofía y por eso no se toca la canasta básica, pero sí se tocan otros bienes que son suntuarios y que tenían una tarifa baja o que no tenían IVA, de tal manera que cerca de 200 bienes que no son de la canasta familiar y que puedan tener un IVA superior al 5% o superior a lo que tienen hoy. Entonces, senadora, luego del conato de rebelión de la bancada del Centro Democrático, ¿usted queda tranquila con esos anuncios luego de la reunión con el presidente? Mire, esto ha sido un proceso de construcción seria y nosotros lo que queremos es ayudar a la realidad que es que el Estado tenga los recursos que se necesitan este año y el próximo para poder seguir apoyando el gasto social y seguir preservando el empleo. Que una reforma tributaria no gusta, a nadie le gusta, pero la realidad es que desde el punto de vista de ingresos, el Estado vio reducido. El año pasado, oígase bien, los solos ingresos tributarios se vieron reducidos en 23 billones de pesos. Fueron menos de lo que se aspiraba a recaudar. Y entonces, frente a esa realidad, hay unos gastos que están comprometidos. El sistema general de participación no se puede reducir. Las pensiones, los gastos de pensión no se pueden reducir y otros gastos como educación y salud son intocables. Entonces, la realidad es que tenemos que buscar más ingresos para poder seguir paliando estas necesidades de la pandemia. Doctor David Luna, ¿cómo ve estos cambios y será que esto deja satisfechos a los colombianos? Yo creo que la reforma tributaria es inconveniente. Y es inconveniente porque después de una pandemia tan compleja como la que ha vivido el país, lo que se necesita es reactivar la economía. Si el año pasado hubo reducción en el pago de impuestos, pues no nos podemos imaginar ni siquiera lo que vamos a tener que vivir este año y el próximo, donde hay una tasa de desempleo tan alta y donde evidentemente hay unos cierres de empresas pues nunca antes vistos. Por eso yo soy de los que he insistido que el país tiene que acordar de una vez por todas que todos tributemos por igual y que no sigamos con una serie de beneficios para unos,
o para otros poderosos que son los que tienen capacidad de tramitar, por ejemplo, las exenciones tributarias. En ese sentido, se harían unos ahorros muy superiores a lo que busca en estos momentos lograr esta reforma tributaria. Dicho eso, Alejandro, hay otro tema que es muy importante y que tiene que ver con tecnología. El sistema tecnológico de la DIAN es obsoleto. Es un sistema que está fallando permanentemente y es un sistema que no le está haciendo seguimiento, nada más y nada menos, a quienes tienen que pagar impuestos. Y por último, me parece inconveniente porque gravar a las personas que tienen ingresos de 2.500.000 al mes, que hay unos bienes que seguramente son indispensables para su posibilidad y su crecimiento familiar y personal, pues puede terminar afectando lo que necesitamos recuperar todos, que es la confianza en el sistema. Yo espero que la reforma o el proyecto que se presente sea muy bien analizado por el Congreso, que no se tomen decisiones en caliente y que por el contrario, estando en el Congreso la realidad del país, el conocimiento de la región, pues se pueda seguramente buscar alternativas distintas a las que hoy planteó el señor ministro de Hacienda. Doctora María Rosario Guerra, sí, adelante, por favor. Si me permites una reacción. Claro. El año pasado se cerró el 85% de la actividad productiva entre abril y julio. Acuérdense, el 85%. Entonces, ahí las únicas empresas que pudieron prestar servicio fueron las de servicio público, las de comunicaciones, los supermercados y parte del sector rural. Pero ya hoy tenemos el sector productivo funcionando. A unas les ha ido mejor que otras. Es el momento también. Si queremos continuar con el PAEF, que ha preservado 3.9 millones de empleo, que se ha invertido 5 millones asumiendo el 40% del valor de la nómina de las pequeñas, medianas empresas, si queremos continuar, porque se acabó el 31 de marzo y lo queremos llevar hasta junio, necesitamos más recursos. Si queremos seguir apoyando también la extensión de programas sociales para que los hogares que todavía el empleo no lo han recuperado, sobre todo los informales, pues tenemos que tener esos recursos. Yo les quiero decir, aquí se puede trabajar con los patrimonios altos, aquí se va a eliminar exenciones, y en eso estamos de acuerdo, ya el gobierno lo anunció. Tercero, la DIAN el año pasado hizo un gran esfuerzo y este año lo está haciendo de lucha contra la evasión, y por esa vía se han recuperado unos recursos importantísimos como por normalización de capitales que venían del exterior. O sea que ese esfuerzo hay que seguirlo haciendo, pero también hay que tener una realidad. Tenemos que ser solidarios. Por ejemplo, ningún funcionario público del Estado vio que le faltó el ingreso durante la pandemia. Nos pagaron a todos puntualitos. ¿Por qué no volver a pensar en ese tributo a los altos sueldos del Estado que lo tumbó la Corte Constitucional? Esa es una propuesta que tenemos que mirar ahí. Y tercero, tenemos que también mirar cómo los patrimonios, hoy se paga impuesto al patrimonio sobre 5.000 millones, ¿por qué no lo pagamos las personas naturales de más de 3.000 millones de pesos? O sea, hay que buscar también salidas temporales que nos ayuden. Algunos este momento están diciendo que no ha servido para nada la devolución del IVA. Claro, 1 millón de hogares está recibiendo 37.500 pesos mensuales y va a recibir 45.000 pesos mensuales, 2 millones de hogares. Eso va a ayudar muchísimo a aliviar, y para la clase media, la gratuidad en la educación y la revisión de algunas de las tarifas de servicios públicos. Doctor Luna. Alejandro, muy importante que ojalá se tenga en cuenta los principios de reactivación económica. El gobierno ha señalado que la construcción es pieza fundamental en la reactivación económica. Sin embargo, en los anuncios del ministro de Hacienda se ha señalado que se piensa eliminar los incentivos para las cuentas de ahorro, para que los ciudadanos puedan comprar vivienda, y de esa manera pues caería muy importantemente ese sector. Acá lo que tenemos que buscar es reactivar la economía, y con este tipo de normas pues podemos estar cometiendo una equivocación grande. En segundo lugar, muy preocupante los anuncios que sobre los pensionados se ha venido haciendo, que van a tener que tributar sobre sus pensiones. Bienvenidos los tributos sobre las altas, pero no sobre las pensiones de salario mínimo o sobre las similares. Y por último, vuelvo e insisto,
El Congreso conoce la realidad nacional más que cualquiera, porque sufre y vive sus regiones. Es ahí donde ojalá se tomen las decisiones correctas y no inconvenientes para generar una dificultad más grande en esta pandemia que vivimos. Claro, y por supuesto esperemos conocer el texto final. Doctora María del Rosario, sí, adelante. Una reacción de lo que acabo de decir. No se está planteando gravar las pensiones de salario mínimo. No, el 80% de los pensionados en Colombia son de salario mínimo. No se está planteando eso. Lo que se está planteando es que aquellos que tengan pensiones de más de 15 millones de pesos en el régimen de prima media, por cada, óigase bien, por cada millón de pesos están recibiendo subsidios del impuesto de todos los colombianos, 600.000 pesos. ¿A ustedes les parece justo que una persona que tenga 15 millones de pensión al mes tenga subsidio de todos los colombianos de 7.5 millones de pesos? Eso es lo más inequitativo. Mientras tanto, hay ¿cuántos colombianos? Más de 2,5 millones de colombianos que no se han podido pensionar y no tienen un peso. Entonces, lo que estamos llamando es a la solidaridad, que esas altas pensiones de 15, de 20 millones de pesos que tienen subsidio del 60%, tengan un impuesto, y que esos altos salarios del Estado, de los magistrados, de los congresistas, de los ministros e incluso que del sector privado también tengan un impuesto solidario en este momento. A eso es que estamos llamando en momento de solidaridad. Por supuesto que todo el apoyo a la reactivación, pero mientras se genera el empleo tenemos que ayudar para que no pase hambre el pueblo colombiano. 12 del día, 46 minutos. Doctora María del Rosario Guerra, gracias por acompañarnos en las Opiniones Cruzadas. Feliz mediodía. Gracias, Alejandro, a ti y al doctor Luna, un abrazo. Doctor David Luna, gracias también por acompañarnos. Un feliz mediodía. Alejandro, gracias. Saludos a la senadora y a todos los oyentes. 12:46, la EP